La noticia ya la conocés. El 1 de agosto empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial. 2.671 artículos que reemplazaron a los dos códigos anteriores, que tenían más de 4.500 disposiciones y habían sido redactados hace 145 años. En lo que tiene que ver con la infancia, por ejemplo, el nuevo código incorpora importantes cambios. La patria potestad ahora se llama responsabilidad parental, de acuerdo al estatus jurídico del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. En ese sentido, reconoce el derecho de los hijos a ser educados y establece, por ejemplo, que desde los 13 años los adolescentes deben asentar su consentimiento para ciertos tratamientos médicos o para salir del país, incluso con sus padres. Pueden hacerse por sí mismos estudios no invasivos y los mayores de 16 pueden realizarse prácticas médicas invasivas sin consentimiento de sus padres. Se simplificó el régimen jurídico de la adopción y se le da prioridad al interés del niño por sobre el de los adultos. Se reemplaza el concepto de tenencia de los hijos por el de cuidado. Los hijos pueden inscribirse hasta con 3 nombres y deben llevar el mismo apellido o la integración compuesta del de sus padres. Y esto no es todo. Por eso hoy seguimos conociendo un poco más del nuevo Código Civil y Comercial. Y estamos para hablar del tema con la abogada Carmen Storani, que ella es abogada especializada en familia y derechos de las mujeres. Gracias por venir, Carmen. Gracias por la invitación. Bueno, hay que aprender, tuvieron que hacer un curso para aprender todos los cambios que trae el código, me imagino. Es impresionante, hay cursos realmente de forma permanente y estamos actualizándonos también, porque yo creo que fue demasiado rápido, esta es mi opinión personal, la puesta en vigencia del código, el hecho de que del 1 de agosto ya está rigiendo, hace que todos nos tengamos que adaptar, tanto los abogados, las abogadas, los jueces y las partes. La gente está, te digo, la gente está un poco como asustada, porque dice, a partir de ahora tal y tal cosa no. Imagino que el que está en alguna situación conflictiva en términos de tenencia de niños, que ya no es tenencia, sino cuidado. Exactamente. ¿Con qué código rige? ¿Con el que inició el juicio o con este nuevo? Con el nuevo. Con el nuevo. Empieza a regir con el nuevo directamente de oficio. Los jueces de oficio hacen implementar el código nuevo. De hecho, esa es una de las grandes preguntas que se hacen. Bueno, ¿cómo vamos para atrás, para adelante? Claro. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, y seguramente acá estamos hablando de infancia, pero de las grandes modificaciones fue el tema matrimonial y divorcio. Lo hemos tratado hace unos días con Marisa Herrera. Claro. Digo, pero uno tiene que ir aprendiendo porque tiene que ver con los derechos, obligaciones, responsabilidades de cuestiones cotidianas. A veces uno piensa que, bueno, la justicia hasta que no te toca un juicio es algo alejado. Sin embargo, en estas cosas hay que estar informado, sobre todo. Hay que estar informado porque lo importante, como términos generales y de fondo, entró la Constitución Nacional al Código Civil. Y eso no es un tema menor. Aunque suene leguleyo, la cuestión de las convenciones en las relaciones familiares es un tema importantísimo. ¿Por qué? En el tema de infancia, hace muy poco tiempo atrás, teníamos que regir el patronato. Claro, la cuestión tutelar, ¿no? La tutelar. Esto para que se entienda qué significaba. El Estado era el papá y la mamá de los niños y niñas y adolescentes. Es más, no eran niños, niñas, adolescentes, eran menores. Menores. Y además no eran sujetos, eran objetos de disposición judicial. Y como sabemos, a lo largo de la historia del país, cuando existían los institutos de menores y demás, cuando existía la sociedad de beneficencia, todo esto ¿qué hacía? Que los niños pobres o las niñas pobres eran justamente quienes estaban, digamos, sujetos a las decisiones. Claro, arbitrariedades muchas veces, ¿no? Entonces, vidas llenas de tragedia y demás. ¿Qué es lo que hace ahora? Con la nueva Convención de Derechos del Niño, que fue incorporada por el artículo 75, inciso 22 a la Constitución en el año 1994, ya toda la materia jurisprudencial en relación a lo convencional, por eso son convenciones, empezó a implementarse, inclusive porque no solo que se ratificó
después la Convención, sino que existen leyes de protección de infancia. Ahora, todo eso lo recogió el Código. Bien. Eso es importante que se diga. Vamos a repasar algunos conceptos que aparecían ahí en el informe. Por ejemplo, esta cuestión de la patria potestad. Uno siempre hablaba de la patria potestad como esta responsabilidad que tenemos los padres frente a nuestros hijos. Y ahora se habla de responsabilidad parental. ¿Qué cambia conceptualmente? Cambia que es paridad, fundamentalmente. Por eso es parental. Padre y madre, ambos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. También es importante rescatar y ver cómo evolucionó la cuestión de lo que era antes la patria potestad a lo que es ahora la responsabilidad parental. Fue evolucionante. Antes eran solo un conjunto de obligaciones que los padres tenían con los hijos. Después fue un conjunto de derechos y obligaciones con distintas reformas. Hoy por hoy es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres en relación a sus hijos e hijas menores de edad, es decir, hasta que no lleguen a la mayoría de edad, en relación a la protección integral, al mejoramiento, a la promoción de sus individualidades. Es decir, lo importante es rescatar en el primer artículo que define la responsabilidad parental que está centrado en el niño y la niña o el adolescente, en el sujeto de derecho. Es decir, eso es lo que cambia también la mirada del Código. Pensaba en una situación conflictiva de divorcio, de separación, cuando se tienen que fijar los alimentos. ¿Esto cambió algo en relación a lo que viene rigiendo, que determina el juez en función de los ingresos o del planteo que hace una madre? En realidad el derecho se mantiene porque se tiene que ver lo que es la capacidad económica del alimentante y el alimentado, pero se le da mucha mayor rapidez y facilidad a la petición judicial que se realice. Debería darse. Debería darse. También acá, Mariana, es algo muy importante que vos lo acabas de señalar, que acá se interpreta el derecho. Es decir, nosotros tenemos un Código Civil, que es un código escrito, que todo el mundo lo puede leer, puede acceder absolutamente, pero después la ley la aplican los jueces y las juezas. Y los jueces y las juezas no todos opinan de la misma manera, no todos tienen una misma visión. Lo que sí, no se pueden salir de lo que estipula taxativamente el Código Civil. Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad parental, que es la ex patria potestad, hay una serie de cuestiones que se reputan como que están aceptadas por padre y madre, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces había, como vos bien decías hace un rato, digamos, dificultades por cuestiones muy pequeñas. Que por ejemplo, el horario la salida del colegio, que si a mí me gusta que de la salida del colegio vaya a ser una actividad extracurricular y que si, digamos, me interesa que vaya tal o tal colegio. ¿Y ahora cómo se define? Ahora se define como algo que ambos padres lo aceptan, en la medida que la ley no diga cuáles son aquellas cuestiones que ambos padres tienen que decidir. Ambos padres tienen que decidir cuando el hijo, la hija o el adolescente quiera ingresar a la guerra, cuando quiera viajar al exterior, cuando quiera realizar algún tipo de actividad que no son de este otro tipo de actividades, las cotidianas. Por otro lado, por supuesto, cuando hay una dificultad en cuanto a la interpretación de lo que es lo cotidiano y de cuáles son las previsiones que tiene el Código, por supuesto que se puede hacer una petición judicial. Y el juez, y esto, bueno, ya lo traía la Convención, el derecho a ser oídos, ¿no? De parte de las niñas, los niños y los adolescentes, que muchas veces no se cumple, lo sabemos, pero acá queda como más marcado, como con más claridad este derecho. Está más marcado, pero vuelvo sobre la interpretación judicial, porque el acento está puesto en el derecho de ser oído, que es obligatorio, por supuesto. Uno lo plantea en situaciones conflictivas, cuando hay conflictos, ¿no? Es algo que las abogadas lo hacemos permanentemente y realmente yo tengo que destacar los jueces en Capital Federal, ¿no? Bueno, cuando uno plantea el derecho a ser oído, los niños, efectivamente, las niñas y adolescentes son escuchados, inclusive chicos muy chiquitos. ¿Y sobre qué temas? Sobre los temas que le atañen a ellos, en donde hay una cuestión que esté relacionada con régimen de visitas, con alimentos. ¿Pueden decidir con quién vivir, por ejemplo? Sí, determinada edad pueden decidir con quién vivir, pero por supuesto que queda sujeto, no es que es un capricho y dice, bueno, yo quiero tal y tal cosa, porque no, hay un conjunto.
hay una intervención de un equipo técnico del juzgado, donde hay psicóloga, donde hay asistente social, hay pericias para el caso donde haya mucha conflictividad, en donde se van determinando determinadas pautas y un contexto. Claro. Pero se respeta y los defensores de menores son muy importantes en los juicios de familia. Y además otra figura que el Código Civil la recepta muy bien es lo que ya estaba en la Convención, que es el abogado del niño. El abogado del niño, eso es fundamental. Es muy importante, te puedo asegurar que realmente en los casos, los juicios que yo llevo y en donde se han designado abogados del niño, las hijas de mis clientas se sienten, o los hijos se sienten muy respaldados porque tienen quien los escuche a ellos o a ellas directamente. Bien. Acá está por fuera yo, que soy, digamos, la abogada de su mamá o claro. de su papá, o el defensor. Es algo mucho como más privado, más íntimo, es la posibilidad de tener una escucha especializada. Y la verdad que hay muy buenas abogadas del niño de la Universidad de Buenos Aires. En su mayoría están en el, en el patrocinio jurídico gratuito, y hay una lista. ¿Y esto debe funcionar en la Ciudad de Buenos Aires y también en el resto de las provincias? Sí, porque es una ley nacional. Bien. Y además otra cosa muy importante a tener en cuenta, Mariana, es la incorporación no solamente del derecho a ser oído, sino del sujeto de derechos, que eso es fundamental, que ya lo tenía la Convención, pero que eso es, yo te diría que es una de las bases. Claro, el punto de vista desde donde se analiza cada cuestión. Exactamente. Esta cuestión de las convenciones incorporada al Código Civil de la Constitución Nacional hace que la mirada se cambie y fundamentalmente en el tema de la infancia está concentrada en el niño, la niña o el adolescente, porque además lo que se vela es el interés superior del niño, que ese es otras de las máximas pilares, ¿no?, que están en la Convención, en el artículo 12, que ahora específicamente está en el Código Civil, si bien ya había sido receptado jurisprudencialmente. Pero acá, ojo, ¿no? Porque ¿cuál es el interés superior del niño? Para todos no es el mismo interés. Claro, es arbitrario otra vez y depende del criterio y el punto de vista del juez o la jueza que intervenga. Muchas gracias, Carmen, por ayudarnos a entender estos cambios que son tantos y que es tan importante que vos que estás del otro lado estés informada o informado, porque tiene que ver con tus derechos, con tus responsabilidades, con tus obligaciones y esto nos va a regir tantísimos años para adelante. Así que muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vos, Mariana. Muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con Martín.